estudiando, se vayan empapando de las definiciones y todos los aspectos que va haciendo a la teoría específicamente, que busca acompañar a la práctica, como ya les he comentado en otros momentos. También les comento que, por las dudas, que a mí el sistema del MIT me tira una sábana con las asistencias. Lo digo porque veo que hay gente que no tiene el nombre puesto, como por ejemplo licitaciones, obras públicas o brisa social media, que no sé quiénes son, pero que además no quedan registrados con su nombre y apellido en el sistema de asistencia automático que tiene el programa esta aplicación, como para que entren con sus nombres y apellidos. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, sí se ve. Ok, gracias. La idea ahora es seguir avanzando con el tema de las unidades. Hoy vamos a ver un poco lo que es la unidad de ciudad y ambiente con respecto a los aspectos que hacen específicamente al paisaje resultante de nuestros territorios o de nuestra ciudad específicamente, ¿no? Como habíamos dicho, nuestro territorio de alguna manera lo podemos dividir o reconocer según como habíamos visto, si está intervenido por el hombre, lo que llamamos el territorio artificial, o si es virgen en términos de lo que llamamos el territorio natural, ¿no? A partir de lo que es la intervención del ser humano y lo natural en sí mismo, podemos ver que la ocupación del territorio nos puede dar de alguna manera tres grandes clasificaciones del mismo, ¿no? A partir de las actividades que se suceden ahí o no. Cuando no hay actividades o intervención propiamente dicha del ser humano, hablamos de lo que es el territorio natural en sí mismo, ¿no? Mientras que el territorio intervenido por el ser humano lo podemos clasificar en lo que es el territorio urbano y el territorio rural. El rural es el que se determina a partir de las actividades que están ligadas a los aspectos agrícolas y ganaderos, entre otras, que determinan, digamos, un impacto de carácter productivo, usualmente, en un territorio. Usualmente, ustedes confunden lo que es, digamos, el territorio rural con el natural, debido a que las características o el nivel de intensidad del impacto que produce la intervención rural es mucho menor en lo que es el cambio del paisaje que, bueno, eso es relativo. Se pueden ver que por ahí hay ciertos aspectos de la ruralidad que son altamente impactantes, pero no es algo que vamos a ver ahora, como por ejemplo la plantación de soja. Pero más allá de eso,
vemos que de alguna manera el paisaje del territorio rural no cambia mucho, no interviene mucho con respecto al natural. Entonces suelen confundir que cuando hay campos o sembradíos, ustedes piensan que eso es natural, pero sabemos bien que no. Y ya con un mayor grado de intensidad de ocupación, ¿no? Y con todo lo que ello conlleva, tenemos lo que son los territorios urbanos en sí mismos, ¿no? Que diferencian de lo rural claramente por las actividades, mientras que acá predominan las actividades de carácter agrícola ganadero, ¿no? Y aquello que está ligado probablemente a la producción o el trabajo de la tierra, en lo que es el territorio urbano, la ocupación urbana, predominan otros aspectos de lo que es el territorio ligado claramente a las cuestiones de infraestructura y elementos urbanos que dan funcionamiento a una ciudad. El territorio urbano, entre el rural y el urbano, siempre, hasta hace un poquitos años atrás, siempre ha predominado las áreas rurales, ¿no? Por sobre el urbano en el mundo, en términos porcentuales de población que vive en ciudades y población que vive en el campo. Ya vamos a ver por qué. Pero cuando nos vamos retrotrayendo a lo que es ciertas regiones, nos vamos a dar cuenta de alguna manera que el territorio urbano en el occidente es mucho más predominante que en lo que es en la parte oriental, si se quiere, si de alguna manera podremos dividiríamos así el mundo, ¿no? En Oriente y Occidente. Vemos que lo que está en rojo son las áreas o países, en realidad, que tienen mayor predominancia de población urbana, o sea, donde el 75% o más de la población vive en ciudades. Vamos a ver que estamos hablando de países de lo que nosotros determinamos el primer mundo, como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, y lo que son justamente países de nuestra región, como lo es Venezuela, Brasil, Chile o nuestro propio país, ¿no? Mientras que vamos viendo cómo a medida que en la zona del Caribe o a medida que nos vamos acercando más a Oriente, va bajando la predominancia urbana en términos de población entre un 50 y un 74% en los países que están acá en amarillo, como les decía, lo que es Centroamérica y algunos países de Sudamérica, los países africanos y ya más lo que denominamos como el este europeo en sí mismo, ¿no? En donde en los países que están de color celeste, tenemos ya empieza a haber una predominancia rural en la población, donde hay un 25-49% de población urbana. Es por esta misma razón que en el mundo predominaba hasta hace 2 o 3 años la población rural, porque justamente son los países más poblados del mundo, como China y la India, cuya población urbana es muy baja. Fíjense, en un 29% en India y un 42% en China. O sea que supera altamente, en este caso, la población rural, lo que implica claramente que estos dos países, que son los países más poblados, están entre los países más poblados del mundo, la mayoría de las personas viven en áreas rurales o en los campos, ¿no? Después vemos que tenemos países con una tasa muy baja de población urbana, ya son países, muchos de ellos en África, por ejemplo, y otros en Asia, muy pequeños, con poca importancia o impacto. Y bueno, además de las ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes, que podemos ver en negro, que son muchas de las ciudades conocidas, ¿no? Como Nueva York, Los Ángeles, Londres, Moscú, por ejemplo. Vemos que 3 de ellas están en la India, como Bombay, Delhi, Calcuta, o 3 de ellas en China, como Shanghái, Cantón y Pekín. Otros como los países asiáticos como Tokio, Osaka,
en Japón, ¿no? Manila, Seúl, vemos que en lo que es nuestra región, específicamente Brasil, con Sao Paulo y Río de Janeiro, y Buenos Aires, en Argentina, que tiene más de 13 millones de habitantes. Fíjense en que en términos reales, en el mundo, como les decía, por primera vez hace 2 o 3 años atrás, la población urbana superó el 50%, o sea, por primera vez en la historia de la humanidad, ya hay más población urbana que rural. Esto también está ligado a la fuerte industrialización que ha habido en los últimos 10 años en China y que ha generado una mayor migración del campo a la ciudad, de la población china específicamente, pero también a partir del crecimiento en nuestras regiones de los aspectos claramente más urbanos, que siempre ha sido, como de alguna manera, el leitmotiv de nuestra región, particularmente de nuestro país, ¿no? Entonces, como decía, a nivel mundial, teníamos una población urbana que por primera vez supera apenas a la población rural, casi en un empate técnico de 50% población urbana y 50% población rural. Cuando vamos a América, a nuestra región, vamos a ver que tenemos más del 75% de población viviendo en ciudades en nuestra región, y Argentina, hoy por hoy, en el último censo, teníamos un 93% de población urbana, o sea, de población que vive en ciudades. Argentina tiene una alta tasa de urbanización, en donde vemos, por ejemplo, que Brasil tiene un 85%, que Chile tiene un 88%, que son tasas altas igualmente. Si nos comparamos con Estados Unidos, que tiene un 81%, o con la misma México, un 77%, Argentina, junto con Venezuela, son de los países con más nivel, con la tasa más alta de población viviendo en ciudades, ¿no? Lo cual nos conlleva a la importancia que tiene el urbanismo y el aspecto urbano, específicamente en nuestro país y en nuestra región. Esto nos va a generar de alguna manera una suerte de medio ambiente específicamente que va a estar ligado en muchos aspectos a la manera en cómo nosotros vivimos y cómo vivimos el entorno, cómo creamos el entorno en el cual nos movemos, ¿no? Si nosotros tendríamos que definir lo que es el medio ambiente, vamos a ver que el medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos, de alguna manera, y que permite la interacción de estos. Sin embargo, es importante entender que en este sistema no va a estar solamente conformado por los seres vivos o aquellos que disfrutamos, ¿no? el lugar, sino también por los elementos abióticos, o sea, todo aquello que no tiene vida, y los elementos artificiales que se producen en un territorio, ¿no? O sea que el concepto del medio ambiente va mucho, porque por ahí también tienden a confundir el término ambiente con lo propiamente natural, cuando en realidad todo lo que se conforma en un territorio empieza a conformar un medio ambiente en sí mismo, ¿no? También es importante entender que cuando hablamos de seres vivos, básicamente no hacemos referencia a esos factores bióticos que pueden ser la flora, la fauna, también obviamente nosotros los seres humanos, ¿no? Y en oposición a ello, los factores que son abióticos, o sea, aquellos que carecen de vida, de alguna manera estos elementos que van a conformar el medio ambiente van a resultar esenciales para la subsistencia de los organismos vivos, en esto que ya habíamos explicado en lo que es el sistema y el todo, como algo que está lejos, como puede ser la luna, está de alguna manera relacionada con nuestra propia existencia, ¿no? O con nuestra propia subsistencia. Entonces vamos a entender que de alguna manera el aire, el suelo, el agua y todos esos otros factores de alguna manera
van a ser importantes claramente a la hora de establecer o de entender o diagnosticar un medio ambiente en particular, ¿no? Mientras que entre los elementos artificiales vamos a incluir, entre otras cosas, por ejemplo, las relaciones que se producen entre los seres humanos, los aspectos sociales, económicos, por supuesto, el grado y características de la urbanización en la cual estamos insertos, ¿no? Y cómo de alguna manera se generan o se pueden generar conflictos dentro de una sociedad en particular, ¿no? También hay autores, ¿no?, en donde consideran el medio ambiente como, y esto me parece interesante de alguna manera, como una suma de relaciones culturales y sociales que se dan en un entorno en particular y que además también se dan en un momento y un lugar en particular, o sea, en un momento determinado del tiempo, con las características propias de esa cultura y de esa región, ¿no? Y que de alguna manera también esta definición va a incluir las costumbres que se tienen, los aspectos folclóricos propios de esa cultura, ¿no? Y que todo esto van a entrar también dentro del concepto de medio ambiente, entre otras muchas cosas que pueden haber o que se pueden visualizar en un lugar, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos esta mirada de característica ambiental, de alguna manera, ¿no?, y con un enfoque sistémico, vamos a entender que el sistema ambiental va a estar de alguna manera generado o dado a partir de múltiples aspectos naturales y artificiales, en donde también van a confluir elementos del sistema biótico y abiótico que van a determinar un sistema en particular. Yo, de alguna manera, creé a partir de diferentes autores, para un trabajo que tenía que hacer para el Banco Interamericano de Desarrollo hace un par de años atrás, esta como clasificación del sistema ambiental, que no necesariamente tiene que ser la única, pero que de alguna manera me ayudó a mí a poder abordar ese trabajo bastante complejo, ¿no? A la hora de poder, de alguna manera, generar un sistema ambiental y cómo los diferentes elementos, como decía, tantos bióticos y abióticos, se conjugaban dentro de ese sistema. Si definimos lo que es de alguna manera el sistema ambiental, si entendemos que el ambiente es de alguna manera un sistema global que va a estar constituido por ciertos elementos naturales y artificiales que son de naturaleza física, química, biológica, sociocultural, que de alguna manera está ligada a ciertas interacciones entre ellas mismas, ¿no? Y que desde el punto de vista sistémico están claramente no solo en interacción, sino también en una permanente modificación por la acción propia del ser humano o la misma acción natural a partir de lo que sucede con los desastres naturales que producen cambios, vamos a ver que de alguna manera esto va a regir o condicionar la existencia o el desarrollo de la vida humana, ¿no? Fíjese si no lo que ha pasado hace poco con las inundaciones en Bahía Blanca, ¿no? De alguna manera vamos a dividirlo en lo que es el subsistema natural y un subsistema artificial o antrópico. Este sistema ambiental de alguna manera va a poder ser analizado a partir de esos subsistemas en un conjunto con ciertas características que le son propias de un territorio. Por ello, de alguna manera, se va a tener en cuenta ciertos aspectos de los elementos naturales y culturales que van a condicionar esa urbanización. Estas son las 5 variables que de alguna manera van a entrar dentro, o por lo cual vamos a reconocer de alguna manera este sistema ambiental, ¿no? Estas variables van a ser los accidentes geográficos, las restricciones ambientales, las potencialidades ambientales, la vulnerabilidad social y el ambiente cultural. Los accidentes geográficos básicamente
es la forma que adquiere el territorio a partir del medio natural propio de ese territorio, ¿no? Las características geomorfológicas que presenta ese territorio, ¿no? Nos va a dar, de alguna manera, un panorama particular. Y esto lo vamos a ver a partir de estos accidentes, ¿no? Que lo vamos a clasificar como, por ejemplo, inclinaciones en donde de alguna manera van a salir los acantilados, vamos a reconocer barrancos, colinas, cordilleras, montañas, cerros, terrazas, bueno. También los otros van a estar ligados a los aspectos fluviales, ¿no? En donde aparecen, por ejemplo, los acuíferos, los ríos, los arroyos, no sé si hay una cascada, por ejemplo, como en ciertos sectores, cuencas, diques, si tenemos islotes, por ejemplo, lagos, lagunas, mares, etcétera, ¿no? Ciertos aspectos montañosos y glaciares, ¿no? Por ejemplo, si hay grandes cimas, si existe un glaciar, como el Perito Moreno, por ejemplo, ¿no? Si tienen icebergs, por decirles algo. Si hay volcanes también, ¿no? Por ejemplo, o aguas termales, solamente como por nombrar algunas cuestiones o características que puede llegar a tener un territorio, ¿no? Y que esto lo vamos a entender como accidentes geográficos que forman parte de ese sistema ambiental. Las restricciones ambientales, acá me parecía interesante ver, digamos, que se pueden generar ciertos aspectos ambientales desde esos accidentes geográficos a partir de ver cuáles son las restricciones o potencialidades de las mismas, ¿no? La restricción, como la misma palabra lo dice, va a generar de alguna manera una limitación total o parcial que va a estar impuesta por la intervención sobre un área geográfica determinada a partir de esas características, ¿no? En razón de cómo son esos accidentes geográficos. Estas van a estar definidas en función de una legislación específica, por ejemplo, una ley de bosque nativo que busque proteger esos bosques, ¿no? Produce una restricción ambiental porque se supone que no deberíamos urbanizar en ese lugar. Entonces va a haber una legislación específica y que de alguna manera también va a estar definida por la extrema fragilidad del ambiente que se puede dar a partir de una erosión hídrica, por ejemplo, de una amenaza grave que puede suponer al desarrollo urbano, como ponerse en áreas de inundación, por ejemplo, ¿no? También va a estar ligado a ciertos aspectos de los costos que puede llegar a darse a partir de la complejidad técnica o tecnológica que va a requerir la intervención para la compatibilidad con el hábitat humano, ¿no? Con esto me refiero a, por ejemplo, yo podría construir sobre el cerro, sí, podría hacerlo. ¿Debería hacerlo? No. Entre otras cosas porque no deberíamos invadir ciertos aspectos propios de la naturaleza. Y segundo, porque los costos de urbanización, claramente, sobre un cerro es mucho más alto que hacerlo sobre un llano, sobre un lugar propiamente habilitado para el desarrollo urbano, ¿no? También aparecen estos aspectos, ¿no? Fíjense en lo que sucedió hace poco, hace 2 meses también en Estados Unidos con los grandes incendios que se dan en ciertas áreas de California, en donde todos los años se generan, donde grandes estrellas de cines y multimillonarios específicamente, pero no solo ellos, pierden absolutamente todo a partir de esos incendios, ¿no? Se supone que esas áreas que presentan esos riesgos ambientales que terminan llevándose o generando no solo daño material, sino llevándose vida humana, son los lugares en donde esa restricción ambiental nos debería de alguna manera detener para generar o acercarnos con
la urbanización. Claramente estas cosas no son compatibles con la urbanización. Pero bueno, se ve que no aprendemos. Las potencialidades ambientales, de alguna manera, son las que vamos a considerar aquellas áreas territoriales, en general suelen ser naturales, ¿no? Que tienen características ambientales en las cuales van a poseer una capacidad virtuosa de configurar un paisaje singular y que éstas generalmente determinan la identidad de un territorio, como por ejemplo los cerros en nuestra ciudad, ¿no? Esas potencialidades deberían ser protegidas de alguna manera e intervenidas, en todo caso, de manera propicia, ya que se supone son un atractivo particular para cada zona, ¿no? Se puede considerar también como potencialidad ambiental parte de lo que es el subsistema antrópico, o sea, ciertos aspectos construidos por el hombre, ¿no? En lo que se genera como un proceso de urbanización que va a garantizar de alguna manera como un tejido urbano más sostenible. Esto está ligado, el subsistema antrópico, a aquellos aspectos de la urbanización que tienen un alto grado de importancia cultural, ¿no? Como pueden ser algunas ciudades con ciertas características en sus construcciones, que hoy se valoran altamente justamente por esas características o como bien del patrimonio de la humanidad y demás. Entonces vamos a ver que las potencialidades ambientales son en general aquello que pueden potenciar un territorio desde los aspectos naturales o inclusive desde una muy buena intervención urbanística que generan ciudades sostenibles, ciudades vivibles y ciudades con ciertos aspectos o con ciertos niveles de urbanización que generan una garantía de calidad de vida, ¿no? Esto, en términos positivos, digamos, esa potencialidad son los que se generan como una fuente de atracción y que tendemos a proteger. Por ejemplo, hablábamos recién de lo que es el glaciar Perito Moreno, ¿no es cierto? Que es un elemento natural. La mayor reserva, el glaciar es importante porque es además la mayor reserva de agua potable de América y una de las más grandes del mundo, la más grande del mundo después de la Antártida, imagínense. Eso genera no solo un interés específico desde el punto de vista biótico, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza, sino además también genera un interés desde el punto de vista urbanístico como atractivo turístico. Fíjense en cómo se explota el tema del glaciar a partir de ser una atracción, no solo de la protección por la importancia mundial que tiene desde el punto de vista de su singularidad natural, sino además también como un elemento atractor desde el punto de vista turístico, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decidimos y decimos, voy a viajar a Europa, a conocer Roma, a conocer París, a conocer Barcelona, está ligado de alguna manera a la potencialidad ambiental que se genera en las ciudades a partir de ese subsistema antrópico, ¿no? Y de las formas de intervención que generan interés hoy a partir de cómo esas ciudades han sido construidas y el nivel de calidad de urbanización que esas tienen, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de La Rioja, Talampaya, claramente, ¿no? Como un elemento natural de interés geológico, en este caso, ¿no? Fíjense en que es algo natural, cuyo interés está más que todo labrado científicamente en los aspectos geológicos, porque Talampaya es la muestra visual y física de un momento determinado del tiempo, hace millones y millones de años atrás, de cómo era ese territorio. Tiene un interés, como les digo, geológico, de carácter también, si se quiere, arqueológico, y además un atractivo turístico natural para poder ver esas formaciones rocosas que
para aquellos que no entienden absolutamente nada de geología o de aspectos técnicos ligados a la importancia científica que ese lugar tiene, sí es un atractivo de ver algo que no se ve normalmente, ¿no? Desde el punto de vista, como les decía, natural y turístico. Se dan cuenta cómo se van dando diferentes aspectos de cómo algo de rigor científico puede tener un interés de carácter casi de curiosidad y que se puede aprovechar desde el punto de vista, en este caso, turístico, ¿no? Como puede ser Talampaya o el Valle de la Luna. Bueno, esas son las potencialidades ambientales. Fíjense en qué desastroso sería si decidiéramos, no hubiéramos cuidado y decidiéramos hacer una ciudad o casas ahí metidos en medio de lo que son las quebradas del Talampaya, ¿no? La vulnerabilidad social como otro elemento de ese sistema ambiental, ¿no? Esto es un término de alguna manera que va a estar utilizado para describir la inhabilitación de los derechos de las personas, organizaciones o sociedades en situaciones extremas que se dan. Por ahí una mirada mucho más integral de la vulnerabilidad social va a estar asimilada a un sistema complejo y dinámico, que se va a entender que es la condición por la cual la población queda expuesta a una amenaza de factores económicos, físicos, ambientales, culturales y la capacidad de respuesta que hay para poder enfrentar esas amenazas, ¿no? Entonces se va a entender de alguna manera que la vulnerabilidad nace de tres situaciones que se van a juxtaponer. La exposición a algún elemento que genera esa vulnerabilidad, la fragilidad social que impide de alguna manera enfrentar esa vulnerabilidad y la falta de resiliencia, o sea, la falta de capacidad de poder reponerse después ante esa vulnerabilidad. Ese sistema de riesgo de alguna manera se va a ver reflejado a partir de, por ejemplo, viviendas que son vulnerables a fenómenos naturales, como aquellas viviendas o aquellas urbanizaciones que están cercanos a cuencas de ríos y que terminan siendo inundadas de alguna manera, o que están, por ejemplo, cerca de la montaña y que corren riesgo de que si viene una luz, por ejemplo, se caigan piedras o se caigan situaciones encima de ellas, ¿no? O esto que hablábamos hace un rato también con respecto a ponerse en ciertos lugares de restricciones ambientales, como los incendios que se sucedieron en California, por ejemplo, ¿no? También va a estar ligado a que la sociedad esté cerca de, por ejemplo, basurales o de áreas contaminadas, como puede ser un área industrial en particular, ¿no es cierto? También la vulnerabilidad social está relacionada a lo que son los asentamientos informales, con población con los niveles básicos insatisfechos, en áreas sin infraestructura, por ejemplo, sin agua, sin cloacas, o áreas que, por ejemplo, cuando llueve se abnegan totalmente a partir de que la sedimentación que arrastran las lluvias tapan las entradas de las casas o de las calles, donde no se puede circular, donde no puede entrar el colectivo, etcétera, etcétera. Mientras que el ambiente cultural básicamente va a comprender todo lo que son esos objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos, aquellos que pueden ser de origen artesanal o folclórico, que de alguna manera van a constituir una colección más que importante para las ciencias, la historia del arte, la conservación de la diversidad cultural de un territorio, como así también parte de lo intangible que va a residir en el espíritu mismo de las personas que viven, ¿no?, en ese territorio, de las culturas, entendida en ese sentido amplio como un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales
también intelectuales y afectivos que van a caracterizar a una sociedad en particular o a un grupo social también, ¿no? Dentro de esa sociedad, y que va a englobar de alguna manera los modos de vida y los derechos fundamentales de los seres humanos a partir de ciertos sistemas de valores, tradiciones y creencias, ¿no? Esto básicamente es lo que determina lo que es el patrimonio tangible e intangible de nuestras culturas, ¿no? Y que de alguna manera, como habíamos dicho en su momento, que el concepto de ciudad está ligado a tener un territorio con un sistema de gobierno y una población que lo viva, esa población va a dotar de identidad, no solo esa identidad va a estar ligada a los aspectos propios geográficos del lugar, sino además esa identidad va a estar dotada de los aspectos singulares de las sociedades que viven y construyen esos lugares, ¿no? Y todo eso, de alguna manera, de los aspectos propios naturales, de las maneras en que debemos intervenir o no, de la vulnerabilidad social y de la construcción cultural que hacemos un sistema ambiental, un sistema en el cual se genera una suerte de forma de vida en un lugar que es lo que nosotros vamos a determinar como medio ambiente en particular. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Hay alguna duda? Por mi parte no, profe. Bueno, seguimos entonces. Por supuesto que la intervención del ser humano y los impactos de la naturaleza también, porque vamos a ver que hay ciertos aspectos que nosotros determinamos como impactos y que pueden ser negativos, están dados también por la dinámica propia de la naturaleza. Pero claramente el mayor impacto que se produce en el mundo hoy por hoy está ligado a la urbanización, ¿no? Y es lo que nosotros determinamos como el impacto ambiental que se da en el mundo y que está ligado a lo que es el cambio que hoy lo podemos ver o reflejado a partir de lo que es el cambio climático y demás cuestiones. Esto ha ido empeorando a lo largo de los años, claramente, a medida que el mundo se ha ido urbanizando. Y esto, de alguna manera, implica claramente la importancia que tiene el urbanismo y nuestra profesión, en este caso, en lo que es el desarrollo del mundo, de las ciudades y la forma en que éstas se desarrollan y, por supuesto, los aspectos o las causas o los impactos negativos que éstas generan, ¿no? Si vamos a hablar de lo que es el concepto de impacto ambiental, ¿no? Nos vamos a referir de alguna manera a los efectos sobre el ecosistema causado por los seres humanos al modificar el medio ambiente en particular, ¿no? Cuando las condiciones del medio ambiente cambian o aparecen nuevas condiciones, estas van a afectar los sistemas ecológicos, incluyendo la vida humana en sí mismo, ¿no? De alguna manera el ser humano ha explotado desde siempre la naturaleza para su propio beneficio, eso está claro, siempre hemos usado la naturaleza para nuestro propio beneficio, y el uso de los recursos naturales, la transformación de los bosques, por ejemplo, en parcelas agrícolas, el desplazamiento de comunidades de seres vivos para el establecimiento, por ejemplo, de fábricas o ciudades que van a involucrar fuertemente alteraciones en el medio ambiente, van a generar ciertas condiciones ambientales que van a caracterizar de alguna manera esa diversidad por ciertos parámetros en cómo vamos a medir ese impacto ambiental, ¿no? A partir de lo que es la naturaleza, por un lado, la escala y la localización de la acción, por otro lado, la topografía, el clima, la flora y la fauna, las condiciones socioeconómicas que se dan en el área de intervención, las causas que va a producir ese impacto ambiental y que de alguna manera ese impacto ambiental va a estar causado o inducido por una acción o un conjunto de acciones que va a producir el ser humano, ¿no? Como por ejemplo
aquellas que están ligadas a los bienes y servicios y que alteran de alguna manera el medio ambiente, como puede ser la construcción de una represa para la obtención del agua de un río, ¿no es cierto? Como se suelen hacer en muchos lugares, ¿no? Como les decía, la naturaleza también puede generar ciertos impactos ambientales. Por ejemplo, cuando un volcán hace erupción y el desastre que genera en la misma naturaleza, esa erupción del volcán genera un impacto ambiental, ¿no? Hay algunos cambios que pueden ser irreversibles, como por ejemplo la formación de las montañas, que acá en La Rioja pasó hace no tanto, hace 20 años atrás, que se derrumba toda una montaña sobre la ruta que iba hacia la quebrada, que por suerte no generó ningún daño humano, ninguna pérdida de vida humana, pero muchísimos daños materiales, y bueno, se generó una montaña nueva básicamente, y la ruta tuvo que cambiar su curso, se construyó después una nueva ruta con otro curso, debido a que a partir de un fenómeno natural que se produjo, la montaña básicamente corrió su línea de pedemonte por varios cientos de metros, ¿no? Entonces vamos a ver cómo de alguna manera también se dan estas cuestiones, ¿no? Otros pueden ser cíclicos, o sea, unos pueden ser, como les decía, irreversibles, como la formación de montañas, cíclicos, como pueden ser los cambios anuales del tiempo que se pueden producir, o estas cosas que se dan del cambio climático por la niña, el niño y demás cuestiones, ¿no? O pueden ser transitorios también cuando, por ejemplo, se dan épocas estivales con ciertos aspectos, como puede ser una gran sequía en un tiempo determinado, de decir, pasaron 10 años y hoy por los próximos 2 años vamos a tener una gran sequía. Todas esas cuestiones también generan impacto ambiental. Ahora, el impacto ambiental va a tener ciertas consecuencias, ¿no? Que van a variar dependiendo del grado de alteración que se produzca en el medio ambiente, pero que en líneas generales podemos mencionar cuestiones ligadas, por ejemplo, a enfermedades para los seres humanos, ¿no? Contaminación de lo que es el agua, el suelo y el aire, la pérdida de la biodiversidad, la desertificación, por ejemplo. También los impactos ambientales pueden no siempre ser perjudiciales, de alguna manera pueden generar empleo a partir de la puesta de una fábrica o un área industrial, ¿no? Generan estabilidad, pueden llegar a generar estabilidad financiera, pueden generar reciclaje y reutilización de los recursos, puede generar áreas que sean de carácter de protección, podemos de alguna manera también clasificar esos impactos ambientales a partir de cómo se produce la actividad humana, y estos se pueden agrupar en diferentes categorías, ¿no? O sea, podemos entender que el impacto ambiental puede ser beneficioso o perjudicial, puede ser naturalmente reversible o irreversible, puede ser reparable o irreparable, puede ser algo que se dé en un corto plazo o largo plazo, puede ser algo temporal o puede ser algo continuo, puede ser accidental o puede ser algo planificado, puede ser acumulativo a partir de varias acciones a lo largo del tiempo o no, puede estar basado en ciertas características, ¿no? Como ser directos, indirectos, acumulativos o inducidos. De hecho, el impacto ambiental hoy por hoy es algo que se estudia como algo específico, y hoy se supone que nada, absolutamente nada, se puede hacer sin presentar un informe de impacto ambiental. O sea, hoy se supone que cada construcción que se hace, que cada situación o cambio que se quiere producir, uno tiene que analizar cuál es el impacto ambiental que eso va a producir en un área en particular. Por supuesto, eso no se hace, y si se hace, se inventa, se miente, qué es lo que genera los graves problemas que tenemos hoy en relación urbanización-naturaleza, ¿no? Y
que termina generando estos grandes desastres o situaciones que se producen, que los desastres naturales en realidad se producen, fíjense, no por el hecho de la inclemencia de la situación natural que se dé, sino porque hay urbanización cerca de ello. O sea, si un río se inunda y a la vuelta no hay nada, nadie se entera que un río se inunda. O sea, pasó. Es una situación natural. Llovió mucho, el río creció y desbordó. Punto. No pasa nada. Ahora, si yo tengo casas cerca del río, llovió mucho, el río desbordó y llegó a las casas. Y ahí es donde pasan cosas. O sea, la situación de riesgo o de desastre natural no se da por el desastre, la palabra desastre no se da por la situación natural que se produce a partir de que un volcán erupte, de que un río se inunde, de que se produzca un terremoto, un maremoto, sino que está ligado al desastre que esa situación natural genera ante una urbanización o una urbanización que está cercana o que está en medio de donde se produce esa situación. ¿Se entiende? Sí, profe. Good. Entonces vamos a ver que de alguna manera esos impactos ambientales van a generar ciertas características, van a estar ligadas a ciertas características del, como les decía, del medio ambiente natural. O sea, la misma naturaleza produce impactos a partir de la desertificación que se produce por un proceso natural, la salinización, la deforestación o los incendios forestales, que todo esto se dé de manera natural, ¿no? Y también se va a dar a partir de ciertas restricciones ambientales, como las amenazas de origen natural, como pueden ser geológicas, como terremotos, sismos, meteorológicas, como las sequías o las lluvias, o biológicas, como pueden estar ligadas a partir de algún bicho, como es el mal de Chagas, el dengue o el COVID, ¿no? Entonces vamos a ver que hay impactos ambientales que producen restricciones a partir de las amenazas de origen natural o por ciertas características propias del medio ambiente del ambiente natural, perdón, en donde nos asentamos. Las otras restricciones ambientales, estas de amenaza de origen natural, tenemos las otras que son de amenazas de origen socioambiental, ¿no? Que va a estar determinada a partir de la degradación ambiental por contaminación, como se pueden ver acá, a partir de peligros tecnológicos, el impacto que produce la movilidad, la inadecuada gestión y contaminación de los recursos hídricos, el deterioro del suelo y los procesos de desertificación propias ya en este caso, de la construcción, la pérdida de la biodiversidad, los incendios, por ejemplo. También vamos a ver que hay impactos ambientales según las actividades, ¿no es cierto? Por ejemplo, la actividad agrícola produce un impacto ambiental, por un lado, si es una actividad agrícola no controlada. Por ejemplo, el pastoreo no controlado de las vacas puede generar un deterioro del suelo y pueden generar también, por ejemplo, un proceso de desertificación. Esto está... un proceso de desertificación. Si el pastoreo de la vaca se hace sin control. Por ejemplo, ya les había comentado cómo la soja genera, digamos, un proceso residual del suelo en donde se planta, que lo deja inutilizado por prácticamente 10 años o una generación, ¿no? También todo lo que es el uso de los productos agroquímicos y las situaciones que se dan a partir de ello. Por ejemplo, el uso de agroquímicos, acá en La Rioja, nosotros tenemos hacia el sector sur las áreas rurales. Nuestros vientos, como ustedes saben, vienen del sector sur. El área agrícola en La Rioja creció exponencialmente en los últimos 15 años, en donde se ha triplicado básicamente la mancha urbana,
la mancha agrícola en lo que es la periferia, especialmente es el sector sur. A medida que ha ido creciendo la actividad agrícola en la ciudad de La Rioja, o casualidad, ha ido creciendo exponencialmente las alergias. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver que el hecho de tener el área agrícola hacia el sector sur, que los vientos vienen del sector sur, arrastran todos estos agroquímicos hacia la población, hacia el resto de la población urbana. Y se ha descubierto que el crecimiento exponencial de enfermedades en términos de alergias estaba ligado a esto. Fíjense cómo una actividad agrícola produce un impacto ambiental que genera una situación de salud, fundamentalmente. ¿Se dan cuenta de eso? No sé si habían escuchado de esa situación. No, profe. Bueno, ahora lo saben. Otro impacto ambiental de las actividades está ligado a las actividades turísticas. La industria turística, por ejemplo, ha crecido exponencialmente también en los últimos 20, 30 años, ¿no? Hoy hay ciudades o regiones que viven exclusivamente de la actividad turística. La actividad turística mal manejada también produce impactos sobre ciertas áreas o situaciones que empiezan a generar aspectos negativos, ¿no? Fíjense que siempre se dice ahora que Machu Picchu tiene que cerrar para evitar de alguna manera que se siga deteriorando a partir del impacto que se genera por las cantidades de millones de visitas que tienen por año, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con ciertas áreas de carácter natural, como podría ser nuestro Talampaya, como podría ser el glaciar Perito Moreno, o las mismas cataratas, en donde, por suerte, se aplican protocolos de un manejo sostenible de esos lugares, ¿no? Pero que durante muchos años no lo han tenido, hasta que se han dado cuenta que sin aplicar esos protocolos, el daño del impacto que se producía sobre las visitas a esos lugares sin control era negativo, ¿no? De hecho, Talampaya, cuando era chico yo iba a Talampaya, pero como si iba a cualquier lugar, nadie lo regenteaba, no había control de ello, uno entraba sin ningún control, la gente se llevaba piedras y demás, ¿no? Eso multiplicarlo por millones de personas. La actividad turística, entonces, también genera un fuerte impacto ambiental si no es controlado sobre las áreas. Bueno, las mismas playas, las playas vírgenes de Cuba o de algunos lugares del Caribe, por ejemplo, hoy están de alguna manera muy deterioradas debido a la cantidad de visitas, de turismo que se producen en esas áreas sin un mayor cuidado también de esos lugares, ¿no? Y por supuesto la gestión y el uso del agua como el elemento fundamental y primordial sobre ciertas situaciones de la vida humana. Las potencialidades ambientales van a estar ligadas también a ciertos aspectos, por ejemplo, de áreas protegidas, como pueden ser tanto naturales o artificiales, ¿no es cierto? Como puede ser el bosque nativo que está protegido por una ley, pero que no le hacen caso en nuestra ciudad, ¿no? Los aspectos de una agricultura cuidada, que se puede generar como una potencialidad ambiental, como se dan en estas terrazas, en ciertos lugares, ¿no es cierto?, que producen una cierta potencialidad explotable, no solamente desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista también paisajístico, que genera ciertos paisajes singulares en correlación en la manera de intervenir desde el aspecto de la urbanización sin generar impactos fuertes sobre el medio natural circundante, ¿no? Como se pueden ver de alguna manera en estas imágenes.
Bueno, la vulnerabilidad social a partir de la exposición a contaminación, por ejemplo, esa se puede dar a partir de lo que es la extracción de áridos, los efluentes cloacales e industriales que se dan a cielo abierto, como en el sector este de la ciudad, los basurales, ¿no? O ser vulnerable a partir de estar cercano a situaciones de fenómenos naturales, como estar cercano a cuencas de ríos, más claramente en nuestra ciudad, ¿no? Y la pobreza urbana producida en áreas con poca o mala redistribución de las riquezas. De alguna manera, esto nos puede generar una evaluación de la calidad ambiental de sectores urbanos a partir también de entender ciertas dimensiones, una como la dimensión ambiental y otra una dimensión socioeconómica. La dimensión ambiental la podemos también clasificar a partir de problemas ambientales, como pueden ser el disconfort climático, localizaciones peligrosas, localizaciones con externalidades negativas, inseguridad, tasa de hechos delictivos, sismicidad, vulcanismo, tornados, hogares en zonas inundables, hogares en villas de emergencias, hogares cercanos a basurales, contaminación, ruido, congestionamiento. Mientras que dentro de la dimensión ambiental vamos a tener los recursos recreativos de base natural o socialmente construidos. Los de base natural son aquellos propios que tiene el territorio, que pueden ser playas, balnearios a orillas de ríos, lagos, lagunas, diques, centros termales, si tiene nieve, relieves, espejos o cursos de agua, parques, espacios verdes, riberas, costaneras, etc. Mientras que los socialmente construidos están ligados a la estética y el patrimonio urbano, si hay centros culturales, centros comerciales y de esparcimiento, centros deportivos, etc. Todo esto conforma una dimensión ambiental. Sí. Disculpe, ¿quiere decir externalidades negativas? Y una localización con externalidad negativa puede ser, por ejemplo, que estés localizado en un lugar del territorio en donde el entorno de ese territorio, o sea, no es algo propio del territorio, sino el entorno, genera alguna situación negativa, ¿no? Como, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad o inseguridad, por ejemplo, el hecho de estar en un área en donde te rodean por ahí barrios en donde se genera como tierra de nadie, ¿me entendés? Y entonces tu barrio es atacado por personas de otros barrios. También puede estar ligado a aspectos que siempre son ajenos al propio territorio, ¿no? O sea, la localización peligrosa es intrínseca al lugar, o sea, propia, interna, mientras que la externalidad está ligada al entorno de ese lugar. ¿Se entiende? Sí, profe. Muchas gracias. Esto ya lo vamos a ver bien cuando veamos ahora FODA, o sea, el tema de lo que es la debilidad, que es algo intrínseco y propio, y la amenaza, que es algo externo. Y la dimensión socioeconómica, a partir de las características que tiene la población, ¿no? Por ejemplo, en términos educativos, si es una población analfabeta o altamente alfabetizada, si tiene instrucción primaria, secundaria, universitaria, etc. A partir de los aspectos de salud, la tasa de mortalidad infantil, si la población, la cantidad de alcance que tiene la obra social sobre la población, si es una población vulnerable a ciertas enfermedades, por ejemplo, o no. Y en términos del alcance que hay hacia el sistema de salud, si es público o meramente privado, el nivel de servicio, si es bueno, malo, etc., ¿no? Y las viviendas a partir de los hogares, si estos hogares están hacinados o no, o sea, si viven muchas familias dentro del mismo hogar o no, si hay un déficit habitacional, o sea,
Por ejemplo, La Rioja no tiene tanto déficit habitacional, de hecho es la provincia con mayor propietarios de toda la Argentina. O sea que la mayoría de la población de La Rioja es dueña de su casa. Eso claramente está ligado a las políticas de vivienda social que siempre, históricamente ha tenido nuestra provincia, ¿no? Pero hay otras que no. El déficit habitacional es muy alto. O sea, la mayoría de la gente alquila en el mejor de los casos o viven todos, como les digo, varias familias en un solo hogar. Esto de alguna manera nos va a generar ciertos aspectos en términos de la ciudad a partir de que las ciudades se han ido generando de lo que se determina como un metabolismo lineal, ¿no? O sea, que hay una manera de consumir y contaminar en grandes proporciones a partir de que en la ciudad entran materias primas, como son los bienes, las energías, el alimento, el carbón y el petróleo, son utilizados en la ciudad y son desechados después a partir de residuos orgánicos, como rellenos de tierra que suelen ser vertidos al mar, las emisiones como de dióxido de carbono, ¿no? O los residuos inorgánicos. Todo esto se genera como una suerte de producción. De este metabolismo lineal, donde hay un input y un output, o sea, una entrada y una salida, generamos, digamos, el mayor desperdicio y desecho de situaciones que generalmente terminan contaminando a partir de las aguas residuales, de la emanación de gases, de los excesos innecesarios y de los desechos en hogueras, fábricas, sólidos y líquidos, ¿no? Mientras que en el metabolismo circular se minoriza de alguna manera las materias primas nuevas y se acrecienta al máximo lo que es el reciclaje, que es lo que se busca de alguna manera, ¿no? Tener un metabolismo circular donde hay una producción alimentaria que se termina reciclando en nutrientes vegetales, en donde entra una tecnología limpia y con una máxima eficiencia para recuperar los azufres y nitratos, en donde los bienes procesados, en vez de generar excesos innecesarios, generen bienes reciclados con contaminación mínima, y en donde los materiales para la construcción sean derivados de bosques sostenibles y se pueda de alguna manera plantar nuevos árboles a gran escala para la eliminación del dióxido de carbono. O sea, se busca que todo aquello que entre a partir de materias primas que sean de carácter renovable, que se produzca una situación de reciclado en la ciudad, ya no de salida directa, para que la salida de esos productos reduzcan notablemente lo que es la contaminación y los residuos, ¿no? Esa es la manera en que estamos pensando hoy por hoy la ciudad, o que deberíamos pensar hoy la ciudad, a partir del metabolismo circular que en esta se produce, ¿no? Esto de alguna manera nos va a servir, o nos sirve entender estos aspectos, para poder determinar de alguna manera los problemas que se dan en una ciudad en particular. Una de las maneras de determinar esos problemas es a partir de ir directamente al problema, es a partir de lo que nosotros llamamos árbol de problemas, ¿no? En donde vamos a entender cuáles son las causas y efectos de un problema en particular. Acá podemos ver un ejemplo de un árbol del problema, en donde el problema es la inadecuada gestión integral de los residuos sólidos en las zonas urbanas del distrito de Yauli. Creo que esto, no sé, debe ser mexicano. Entonces, fíjense en cómo el problema es la inadecuada gestión integral de los residuos sólidos. Ahora, ¿qué causa ese problema? Esto es muy importante porque muchas veces nosotros no detectamos el problema, sino detectamos una causa del problema y creemos que ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, podemos llegar a decir que el problema es el inadecuado sistema de recolección y barrido. Bueno, si yo tengo un inadecuado sistema de recolección y barrido, soluciono el problema adecuando el sistema de recolección y barrido. Entonces, vemos que
en realidad ese no es o decimos que el problema, por ejemplo, también es como esto que les decía hace un rato. Che, hay muchas enfermedades en La Rioja, ¿no? Ah, sí, antes yo atendía 10 personas por alergia, que era el problema que les decía, y ahora de 10 pasamos a 100, o sea, un montón. Ah, mira, qué problema ese, sí, ¿no? Ese es un problema. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que hacer más vacunas. Bueno, listo. Entonces yo entiendo que tengo mayores personas enfermas, hago más vacunas y listo. Empiezo a vacunar ya no a 10, sino a 100. Y ya lo que al Estado le costaba vacunar 10 personas, ahora le cuesta vacunar a 100 personas. Pero resulta que ese no era el problema, ese no es el problema. O sea, esa es una causa del problema, que el hecho de que la gente esté más enferma, la solución no es hacer más vacunas, a pesar de que las tengo que hacer, claramente, porque la gente ya está enferma, sino descubrir qué produce que antes yo tenía 10 personas con alergias y hoy tengo 100. O sea, ¿qué ha pasado en el lugar? Entonces, fíjense que el incremento de las enfermedades de la población y la contaminación en el ambiente por los residuos sólidos urbanos se genera como un efecto, en realidad, del problema. El problema, finalmente, es que hay una inadecuada gestión integral de los residuos sólidos en la zona urbana del distrito de Yauli. ¿Y qué genera ese problema? ¿Qué causa ese problema? Bueno, todo esto. Todo esto es lo que me causa ese problema. Básicamente, la disponibilidad de estudios e instrumentos de gestión de residuos sólidos, la limitada capacitación y sensibilización en gestión de residuos sólidos, el inadecuado sistema de recolección y barrido y el deficiente sistema de aprovechamiento de disposición final de los residuos sólidos. Y acá está todo más explicadito de dónde en la investigación se determinan todas estas causas. Se determina el problema y qué efectos tiene. Parte de los efectos que tienen va a estar ligado al deterioro de la calidad ambiental por la presencia de lixiviados en el suelo y la presencia de malos olores. ¿Saben lo que son los lixiviados? No, No, profe, ni idea. Ni idea. ¿Vieron cuando ustedes tiran la basura? Ponen la basura en una bolsita ahí en su cocina y la tiran durante todo el día y a la noche la sacan, se supone. ¿Vieron el líquido que se va produciendo? Más si la tienen 2 días, 3 días, 4 días, van a ver que se produce un líquido en la bolsa. ¿Se dan cuenta? Sí. Ese líquido es el lixiviado, que en el caso de ustedes, de nosotros, queda en la bolsita. Cuando yo voy y tiro la basura, y vamos tirando, yo, fulano, mengano y sultano, empezamos a tirar basura sobre cualquier lugar, o el mismo basurero lleva esa basura y la tira allá lejos en la disposición de residuos sólidos, eso sigue largando líquido. Ese líquido es el lixiviado, y ese lixiviado penetra en el suelo y claramente contamina el suelo, porque como nosotros no hacemos separación, o sea, si el líquido se produce de la cáscara de la banana, bueno, eso en el suelo produce algo positivo, ¿no? Pero como nosotros nos separamos, esos líquidos se producen de diferentes situaciones de la basura y que la basura está en contacto una con otra, con diferentes aspectos, con baterías, con papel, con diferentes cosas, con la caca del gato, y todo eso empieza a terminar generando ese líquido empieza a contaminar el suelo cuando no se hace una correcta disposición de los residuos sólidos, ¿no? Bueno, ni hablar de los malos olores. Eso genera un deterioro de la calidad ambiental. Por otro lado, habla que hay un riesgo para la salud de la población a partir de la acumulación de residuos sólidos urbanos en los espacios públicos, o sea, esta inadecuada sistema de recolección será o algo de esto que aparece acá,
por ejemplo, esto, ¿ves? Escasos instrumentos municipales en los residuos, inadecuada área municipal de limpieza pública, inadecuado servicio de barrido y recolección, desconocimiento de los costos del servicio de limpieza pública. Todo eso genera una acumulación de residuos sólidos en los espacios públicos, o sea, las plazas sucias, las calles sucias y demás. Una segregación informal y los trabajadores de limpieza públicas que están expuestos a enfermedades. Esto genera un riesgo para la salud de la población. Se enfermó el trabajador de limpieza. El trabajador de limpieza fue y contagió a su señora o a sus hijos. Sus hijos fueron a la escuela y contagiaron a sus compañeritos. Sus compañeritos fueron y contagiaron a sus padres. Sus padres fueron y contagiaron a sus propios padres, o sea, a los abuelos, y a sus compañeros de trabajo que trabajan en una empresa que no tiene nada que ver con los trabajadores de limpieza. Fíjense en cómo hay una cadena de situaciones que termina generando un problema o una causa, un efecto, perdón, en este caso, que hay que atender, porque muchas veces nosotros vemos el efecto, o sea, ya lo que se produjo, como por ejemplo tener una mayor exposición de personas enfermas a algo, y no vemos el problema. Y el problema está en generar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos que sea adecuada. O sea, esto es lo que yo tengo que arreglar. Claramente tengo que atender esto. Voy a tener que atender a las 100 personas. Y voy a tener que atender todos estos otros efectos también. Pero si yo atiendo esto y no soluciono esto, esto jamás va a parar. ¿Se entiende? ¿Pueden entender cómo se da el tema del problema con sus causas y efectos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Una cadena. ¿Cómo? Es una cadena. Es una cadena, pero hay que saber, pero en realidad no es una cadena, porque hay un eslabón de esa cadena, que más que un eslabón es una piedra en esa cadena, que es la principal, ¿no? Que es el problema en sí mismo. Bueno, del árbol del problema, no se ve nada en esta imagen, pero del árbol del problema vamos a un árbol de objetivos, o sea, cómo ir solucionando el problema central a partir de generar una solución central. Pero nosotros básicamente lo que utilizamos en nuestra materia o es otra manera de diagnosticar, que es el diagnóstico FODA, que es la evaluación del entorno externo e interno a partir de determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se dan en un lugar, territorio, etcétera, ¿no? Acá vamos a ver entonces cómo se produce, bueno, esto básicamente, las fortalezas y debilidades están ligados a los aspectos internos, o sea, que le son propios al elemento. Por ejemplo, si habláramos de la red vial propiamente dicha, podríamos determinar ciertas fortalezas y debilidades que le son propias a la red vial y oportunidades y amenazas que le son externas a la red vial, o sea, que se producen y no hay control sobre ese elemento. El cruce de esa matriz nos va a determinar que entre las fortalezas y oportunidades, de alguna manera las oportunidades van a aprovechar esas fortalezas, ¿no? Mientras que estas oportunidades con las debilidades, que si se aprovechan, estas oportunidades se pueden llegar a superar las debilidades. Las amenazas tienden a contrarrestar las fortalezas si no se atacan, ¿no? Y entre las amenazas y debilidades, estas no se van a poder contrarrestar mientras no se superen esas debilidades. O sea que los aspectos internos, las debilidades internas, pueden generar mayores amenazas sobre el elemento en particular. Acá hay un ejemplo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en donde, por ejemplo, de un lugar en particular, se dice que las fortalezas son los actores, el patrimonio, la localización y la trama. Mientras que las debilidades son el uso del suelo residencial difuso, la falta de comodidades viales para personas con discapacidad,
la carencia del inmobiliario urbano, los comercios dirigidos en su mayoría a clase media y alta y el tráfico en horas pico. Y en el cruce, por ejemplo, ellos determinan que para superar esas debilidades hay que aprovechar las fortalezas. Entonces, por ejemplo, se determina una alianza con los actores para las mejoras físicas urbanas. Una disposición de espacios públicos, fíjense que la localización y el patrimonio y la trama se determinan como fortaleza, entonces una disposición de espacios públicos para microempresarios y o ferias calendarizadas, ¿no? Para evitar justamente esa situación de un comercio dirigido solamente a una clase media alta. Y una capacitación por parte de grandes entes para generar empleo y calidad en la educación, ¿no? Para de alguna manera atacar ciertos aspectos de esas debilidades y aprovechar a esos actores que aparentemente son una alta fortaleza. Fíjense en que acá el patrimonio, que es una fortaleza para defenderlo de las amenazas, por ejemplo, al proteger el patrimonio se genera un sentido de seguridad al ciudadano, o sea, cómo la protección del patrimonio puede atacar el tema de inseguridad, ¿no? O cómo disponer de vías alternas a espacios de amortiguación en caso de protesta por la trama lineal que se posee. Fíjense en que las protestas civiles se ve que es una amenaza en este lugar, no sé por qué, que se dará, pero el tema de la trama genera que se pueda generar una situación de vías alternas para amortiguar de alguna manera ciertos aspectos que se dan en esa situación. Acá tenemos otro, esto es un diagnóstico general FODA, no sé bien de qué lugar, no importa, en donde, por ejemplo, acá lo importante es esto que va mapeado el FODA, ¿no? O sea, esta cuestión de que las cosas que nosotros encontramos, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, son generalmente aspectos georreferenciados, o sea, que pueden ser identificados en un mapa. En este caso vamos a ver cómo los puntos que toma, en este caso es el ambiental, la movilidad, los equipamientos, la morfología y el patrimonio. Esto puede ser indistinto, o sea, nosotros podemos poner, por ejemplo, los elementos de la estructura urbana, o sea, el medio físico-natural, por ejemplo, los usos de suelo, la red vial, los equipamientos, los espacios verdes, la infraestructura, ¿no es cierto? Y aplicar un FODA a ello, o sea, fortalezas de los usos del suelo, oportunidades, debilidades y amenazas. O sea que esto va a tener que ver en realidad con los aspectos que nosotros querramos analizar o diagnosticar específicamente, el elemento que queremos diagnosticar o analizar. Fíjense que utiliza un código de colores, ¿no? Para los aspectos sociales gris, para los aspectos ambientales verdes, para la movilidad naranja, para los equipamientos violeta, amarillo la morfología y celeste el patrimonio. Y acá está el sistema de referencia. Y generar un mapa por cada uno de ellos, o sea, por las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y cómo yo puedo ir identificando a partir de esos colores los aspectos que ellos van viendo, ¿no? Por ejemplo, como fortaleza, que lo verde es lo ambiental, determina que una fortaleza es el parque de la Rambleta que genera bolsas de huerta, que es esto que se ve en esta situación. Esto mismo se produce como una oportunidad, además, porque dice que esos espacios de oportunidad para zonas verdes, cuarteles, industrias, bandas junto al río, bolsas de huerta, potenciación de los espacios naturales de la huerta, o sea que se puede seguir trabajando ese aspecto natural a partir de ciertas cuestiones de potenciar esa huerta ya existente, ¿no? La debilidad, fíjense en que aparece en cierta situación que ellos marcan como fortaleza. ¿Por qué? Porque habla de que hay una escasez de verde y verde ambiental que se producen situaciones de contaminación, entre ellos en una parte de la huerta, de las bolsas de huerta, del parque ese, que hay una subestación eléctrica Patraix, que no sé cuál será, alguna de estas, y que genera un paisaje degradado en estas situaciones, ¿no?
y como amenaza vuelve a tomar esta misma situación de la huerta, porque dice que hay una amenaza en que esa huerta, que es una fortaleza, pueda llegar a desaparecer. No sé por qué, le faltaría la explicación acá, pero bueno. Aparentemente detectaron que hay ciertas situaciones que pueden llegar con el tiempo a hacer desaparecer esta fortaleza. Que hay un empeoramiento de las condiciones ambientales, por alguna razón, sobre este lugar, y que hay un empeoramiento del paisaje. Entonces, fíjense que yo tengo una fortaleza que a su vez algo está como amenazando esa fortaleza. Entonces, claramente yo tengo que atacar esa amenaza a partir de proteger, en este caso, esa fortaleza. Claramente que no sé bien acá qué es lo que estará amenazando esto, pero yo tengo que proteger y asegurarme que esto, que es una fortaleza, no vaya a sucumbir ante la amenaza que puede llegar a generar la desaparición de la huerta. ¿Se entiende? Pregunto si entienden, chicos. Sí, profe, disculpe. Bueno, respóndanme, por favor, porque quiero saber, primero que saber si me escuchan. Y segundo, si vamos entendiendo, ¿no? Porque estas son las cosas que tienen que hacer ahora a partir del práctico en el área, ¿no? O sea que tiene que quedarles claro esta cuestión. Fíjense que en términos de movilidad, que es lo que pinta de naranja en este caso, habla de que la fortaleza es que hay una buena comunicación viaria con la ciudad a partir de que está cercana a la estación del norte y que hay una existencia de un carril de bici sobre estas zonas que marca acá, ¿no? O sea, como que hay una estructura fuerte que es una fortaleza desde el punto de vista de movilidad. Como oportunidad, sugieren que en estas áreas, en estas vías que marcan acá, se puede generar un recorrido peatonal que hay, disculpen, comunicación de transportes públicos y que además se puede extender este carril de bicis sobre estas otras vías que van marcando y detectando claramente acá. Como debilidad, fíjense que sobre estas mismas calles que determinan como fortaleza, determina que hay una ausencia de recorrido peatonal, porque claramente, seguramente estas vías están diseñadas y determinadas fuertemente para el uso del automóvil, pero que no están diseñadas claramente para el uso peatonal, ¿no? Entonces eso lo ve como una debilidad. También ve como una debilidad el ferrocarril, que debe ser este, de acá claramente, porque dice que genera una barrera urbana y un tráfico excesivo sobre esta área. ¿Se dan cuenta? Después dice que el sistema viario potente delimita el barrio y que faltan aparcamientos, lugares de estacionamiento sobre las vías estas que tienen como una muy buena comunicación. O sea, fíjense en esto, ¿no? Cómo depende de desde dónde se miren. Ellos lo ven como una fortaleza porque produce una buena comunicación entre un punto y otro, pero claramente esa comunicación es automovilística. Pero ya desde el punto de vista peatonal, genera debilidades, ¿no? O sea, la ausencia de recorridos peatonales, la barrera que produce las vías del ferrocarril, un sistema viario en donde hay un fuerte uso del automóvil, pero no tenés lugares de estacionamiento, ¿no? Y aparentemente una falta de comunicación o de un buen servicio de transporte público sobre esas mismas vías. Generan todo un problema. Si el transporte público es malo, el uso del automóvil privado es mayor seguramente y genera toda una situación de problemática sobre esa red vial, ¿no? Y sobre estas vías en particular, fíjense
que la marca tanto como una fortaleza y como una debilidad, también se marca como una amenaza a partir de que se produce un colapso en el tráfico. Seguramente acá debe haber un embotellamiento y ciertas situaciones que se generan como una amenaza. Y además sobre estas otras calles, ¿no? Bueno, y así van encontrando, digamos, diferentes aspectos y van marcando en dónde se van dando esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tenemos otro en donde también determina fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como en diferentes sectores de esta ciudad, ¿no? En o barrios, no sé qué serán, habla de un área Jesús, otra zona industrial, otra que es San Marcelino y otra que es la Torre, que no sabría diferenciar cuáles serían y cuáles. Y hace como un FODA general sobre esos barrios y habla de cuáles son las fortalezas que tiene Jesús, la zona industrial, San Marcelino y la Torre. Fíjense que la zona industrial no le encuentra fortalezas, acá está el plano, y va identificando que en Jesús las fortalezas son las viviendas, las previsoras, que no sabría decirles cuáles serían de acá, un mercado de Jesús y Valvanera y una estacioneta. Que en San Marcelino es el Parque de la Rambleta, los bosques de vivienda con zonas comunes verdes, equipamientos deportivos y alquerías. Bueno, y así va también, detectando oportunidades, debilidades y amenazas. Acá tenemos otro en donde fíjense en que las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas las determina a partir de estos ítems: movilidad y transporte, actividad y usos de suelo, identidad y patrimonio cultural, ambientes y espacios verdes, vivienda y hábitat, empleo y configuración productiva, áreas de centralidad urbana, áreas de homogeneidad urbana, morfología, tejido y trama, espacios públicos y prácticas sociales. Va determinando un listado de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas sobre esos aspectos en particular. O sea, esto es lo que le digo, que estos aspectos siempre pueden cambiar y van a estar ligados a la manera en que analizamos, y va determinando planos por cada una de ellas, ¿ven? En este caso es en la ciudad de Buenos Aires. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Como es mucho lo que hay que analizar, y la verdad es que es bastante pobre esto, porque por la ciudad de Buenos Aires podría encontrar en movilidad y transporte miles de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero bueno, acá es muy sintético. Fíjense en esto, el uso del color. El color determina lo que se está analizando. Hay un uso claro de lo que es el sistema de referencias y cómo va georreferenciando en el plano esas fortalezas. En este caso, por ejemplo, en movilidad y transporte habla de que hay una cobertura amplia y una variedad de medios, alcance social y un uso masivo del transporte, y marca básicamente las líneas de transporte y en círculo las terminales de tren, y acá con un cuadradito las estaciones de subte que hay. Por ejemplo, en términos de ambiente y espacios verdes, dice que amplios espacios verdes relacionados con cauces hídricos, suelos absorbentes y aire puro, y en verde va marcando en dónde se producen esos espacios verdes, y acá con un visto verde habla de espacios públicos verdes. Deja bastante que desear la forma de graficación, pero bueno, sirve como ejemplo. Ah, no, ese color verde es otro verde que está ligado a estos espacios públicos y prácticas sociales. Amplios parques y lugares de encuentro y recreación en el borde del río. ¿Ven? Por ejemplo, acá en vivienda y hábitat habla que hay distintas opciones para el habitar con diversas tipologías de vivienda, y acá marca donde hay vivienda social, donde hay vivienda unifamiliares, privadas,
donde hay torres, donde hay propiedades horizontales, o donde de alguna manera predominan eso, ¿no? Así también con las oportunidades, por ejemplo, el sólido vínculo entre barrios y ciudades vecinas, y va marcando los vínculos barriales que se producen con esas flechas, por ejemplo. En debilidades, ya que estamos viendo el tema de transporte, el servicio deficiente con una falta de mantenimiento y frecuencia y la discontinuidad en la red norte-sur. Fíjense en que, y acá marca esa discontinuidad, fíjense en que acá como fortaleza, ellos hablan de una cobertura amplia y variedad de medios de alcance en el sistema de transporte, pero claramente es el de este a oeste, ¿no? Las líneas, mientras que ellos determinan que de lo que es norte-sur no hay una buena vinculación de transporte, ¿no? Hay una discontinuidad en la red norte-sur, como se puede ver ahí. Acá determina cuáles son las terminales de trenes, etc. Y como amenaza de la movilidad del transporte, habla de lo que es la polución, por un lado, y la disgregación de la trama urbana, que acá determina las áreas de mayor polución en las principales avenidas y tránsito de la ciudad, ¿no? Y que está ligada justamente a la red vial principal, secundaria, perdón. Cómo se da las mayores sobre esas sendas, la mayor situación de polución. Acá se puede ver una síntesis. Por ejemplo, si no tuviera tanta información el plano, se podría hacer un solo plano con la síntesis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se producen en el sector. En este caso, en la ciudad. Fíjense acá cómo marca las villas, por ejemplo, y que está ligado a esta disgregación de la trama por las vías de transporte, discontinuidad de la trama en villas, por las villas y los barrios sociales que generan como tapones urbanos. Ustedes hoy tienen que llevar la maqueta ya este aspecto del área en donde van a trabajar, ¿no? En donde van a empezar a ver lo que es el medio natural y el sistema de red vial en el área, de nuevo, y lo que son los usos del suelo, el sistema de espacios verdes y los equipamientos urbanos que se den en el sector. Este es el sector que les ha tocado, que es el 1 de marzo, que se han dividido en 4 áreas por comisión y en el cual van a ir detectando ciertos aspectos, o sea, analizando desde el punto de vista técnico ciertos aspectos de la estructura urbana, unos que ya han visto, como es el sistema de red vial, y si tuviera alguna situación natural también, que me parece que no, pero bueno, eso lo van a determinar claramente cuando analicen el lugar, y van a ir viendo lo que son los aspectos de usos de suelo, o sea, las actividades, eso tienen que tener muy en claro lo que son, las actividades que se van produciendo en los lugares, los equipamientos que hay, los espacios verdes y el nivel de infraestructura, para poder aplicar un FODA de estos aspectos
en este caso, vamos a hacer un FODA de la estructura urbana, de la red vial, del medio natural, de los usos de suelo, etcétera, etcétera, para poder de alguna manera diagnosticar y generar mapeos de esas situaciones. Acá, una vez que analicen cada uno de los puntos, medio natural, red vial, uso de suelo, espacios verdes, los equipamientos, la idea es que puedan llegar a realizar un análisis crítico de los aspectos que caracterizan a través del diagnóstico FODA, evaluando la calidad ambiental del área que les haya tocado, para realizar un plano síntesis de la estructura urbana del sector y otro plano síntesis donde esté representado el FODA, un poco como lo estamos viendo acá. Bueno, mejor graficado, porque la verdad que los ejemplos de esto en términos gráficos no son los mejores. En términos gráficos dejan bastante que desear, pero sirven como ejemplo en términos de decir cómo han logrado de alguna manera volcar en el plano esos aspectos, ¿no? del diagnóstico. Bueno, profe, disculpe una duda. Sí. Hoy tenemos que llevar ploteado el sector de cada comisión en hoja 3. Así es. ¿Qué escala manejamos en el ploteo? No, ahí en lo que es el ploteo no vamos a manejar una escala, sino básicamente lo que les entre en la lámina A3. Tengo entendido que les han indicado con el respectivo rótulo y toda la cuestión para el sistema de referencias y demás, ¿no? Sí. O sea, respetamos el rótulo y vemos cómo adaptamos el sector nuestro a la lámina 3. A la lámina A3, exactamente. Bien, profe, gracias. Claramente cada grupo va a tener siempre el mismo plano, ¿me entienden? O sea, no es que cada plano que van a plotear lo van a hacer de diferente escala. La idea es que adapten y que esa misma adaptación la puedan usar en las diferentes láminas por cada grupo. ¿Se entiende? Sí, profe. En el campus, aquí no lo tengo abierto, ya lo voy a abrir. Ya tienen subido pero tengo que habilitar lo que es el apunte de FODA, de lo que hemos visto ahora. Como para que lo bajen, también lo lean, vayan leyendo, lean bien lo que es el tema también de usos de suelo, del apunte anterior. Y ahí tienen el apunte, lo que es ciudad y ambiente y lo que es el FODA en particular, que es lo que me interesa que se vayan empapando para poder hacer el práctico, ¿no? Esto se entrega el 30 de abril, si mal no recuerdo, que dice ahí el práctico. Eso ya está habilitado para que lo bajen del campus. Como la unidad de ciudad y ambiente. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Sí. Al sector, por ejemplo, nos tocó el sector 4 a nosotros. Cuando vaya a plotearlo, ¿lo hago al sector pelado solo o lo hago con el entorno? No sé si me explico. Sí, sí te explicas. Creo que les han dado como 3, no recuerdo ahora bien, a ver, ya lo voy a abrir el sector, como con 2 o 3 cuadras desde la línea de la 1 de marzo, ¿no es cierto? Sí, así es. Y ese es el sector que van a trabajar. Sí, creo que está acá ya determinado. No lo encuentro. A ver. Plano, lámina, área de trabajo por actividad.
y ya está acá determinado. Sí, O decir, lo que está después de eso, claro, el límite que nos daban ustedes, si hacemos entorno para afuera o no, esa es la pregunta. sí, le pueden hacer el entorno. En la maqueta no lo hicieron. Pregunto. No, profe, es hasta donde determinaron ustedes. Claro, en la maqueta es hasta donde hemos determinado nosotros. Exactamente. Puede aparecer el entorno, es indistinto. Perfecto. En el plano me refiero. ¿Alguna otra duda? Profe, yo le consulto, ¿es una sola lámina por grupo o por alumno? No, lleven varias láminas. Es por grupo lo van a hacer. Bien. Pero lleven varias láminas, primero por si se equivocan, hacen mal y tienen que volver a hacer, y segundo por si van trabajando múltiples aspectos. No lleven una sola. También pueden llevar en todo caso, un vegetal, un transparente, medio que lo que se trabaje ahí en clase sirve como bitácora y como parte del proceso, ¿no? ¿Algo más? Bueno, si no hay más dudas, nos No, vemos por hoy. mi parte no. Estamos entonces. Nos vemos hoy a las 3 de la tarde.